Primero que nada, vamos a presentarla a nuestra ponente, la doctora Shirley Salim Macedo Hurtado, quien recalcamos a continuación sus estudios, en la cual ella es máster en mediación y resolución de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid, España, candidata a magíster convención con Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada en abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Ya en su larga trayectoria lleva más de 10 años. Es experta en mediación, ¿no? También es fundadora, ¿no? de Ciaderco, ¿no? Su casa de estudios. Y también recalcar también que con el título equivalente como abogada ante el gobierno de España, ¿no? Mediadora internacional autorizada y acreditada por el Ministerio de Justicia del gobierno de España, especialista en MARS, Derecho de Familia, en programa presupuestal 0067 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, docente principal en el Centro de Estudios y Derechos Humanos del MINJUS, en diversos centros de estudios e instituciones, ¿no? También es expositora y ponente en diversas conferencias y congresos nacionales e internacionales. También es coautora del Manual de Conciliación Extrajudicial y Manual de Conciliación Familiar autorizado por la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos del MINJUS, ¿no? Vicepresidenta del Centro Iberoamericano de Alta Especialidad en Resolución de Conflictos CEDERCO, conciliadora y árbitra acreditada por el Ministerio de Justicia del Perú, expositora y ponente en diversas conferencias y congresos nacionales e internacionales. Vamos a dar inicio entonces con la ponencia del día de hoy. Le damos la bienvenida y un caluroso saludo a nuestro ponente el día de hoy, doctora Sheila Macedo Hurtado. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Martín. Gracias por la presentación, así como también agradezco a cada uno de ustedes, estimada concurrencia, por estar presentes el día de hoy, sábado 3 de enero. Hemos iniciado ya nuestro año y con este curso taller denominado Los casos más concurrentes que se presentan en un centro de conciliación. Así que voy a presentar unas diapositivas en donde tengo estructurado lo que vamos a ver el día de hoy. También está siendo grabado, sí, está siendo grabado este curso. Voy a también compartir materiales académicos para que sea complemento de este curso taller que espero que se logre la expectativa que todos ustedes tienen con respecto a esta ponencia y me van a indicar si pueden ver la presentación. Ya, me da un segundito, que mientras que los esperaba estaba viendo un artículo. A ver, me da un segundito y me dicen si es que lo pueden ver, ¿sí? Ok, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden revisar? Mis Sí, doctora, estimados. se Sí, puede doctora. visualizar. Perfecto. Muy bien. El día de hoy hablaremos sobre los casos que más se dan cuando tenemos un centro de conciliación, sea porque seamos directores de nuestro centro de de conciliación, o sea porque seamos conciliadores extrajudiciales que nos han designado un caso conciliatorio, o porque también seamos asesores
en los procedimientos conciliatorios y las partes o la parte que nos ha contratado pues desea que los asistamos, desea que los asesoremos y estamos implicados en la conciliación. ¿Correcto? Entonces, tengo entendido que el público es un público que ya es egresado, que está por iniciar un curso formativo de conciliación extrajudicial y que el público es este, ¿no? Que están presentes y que me han comentado aquí los asesores educativos. Por ese motivo, para hacerlo lo más dinámico posible y que esto cale en ustedes la importancia que se debe tener y se debe fomentar en la conciliación, puesto que la conciliación, esta institución maravillosa de la conciliación, hace que muchos casos, que son materias conciliables, puedan ser resueltos de una forma autocompositiva, con el apoyo y la asistencia de un profesional debidamente capacitado como es el conciliador extrajudicial. Por eso que nos formamos como conciliadores extrajudiciales, nos acreditamos ante el Ministerio de Justicia y seguimos formándonos, actualizándonos, especializándonos y tal es así que ya nos implicamos y nos metemos en la especialidad de los mecanismos de resolución de conflictos que son diversos, son complementarios al sistema judicial, ¿no? Entonces, al estar ahí ya implicados en la conciliación como operador jurídico, pues en mi caso particular deseamos avanzar más y tener otra formación dentro de estos MASC o ADR o MARCS denominados mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mecanismos adecuados de resolución de conflictos, eh, Alternative Dispute Resolution, cuando hablamos en los espacios anglosajones, ¿no? Como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Gran Bretaña. Y esta denominación, esta especialidad de estos mecanismos adecuados de resolución de conflictos, ya implicándonos en la conciliación, pues deseamos tener diversas formaciones y especialidades, como ustedes han visto, en mi caso y en otros colegas, y también ustedes mismos quizás, desean ya formarse como mediadores, como negociadores, como árbitros, y así, pues seguir avanzando en esta maravillosa especialidad que en otros lados del mundo se les llama profesión, el tener este bagaje formativo que acabo de mencionar, por eso que hay maestrías, doctorados en este tipo de herramientas que ayudan y facilitan a que la sociedad pueda resolver sus conflictos de una forma célere, económica, en donde las partes salen triunfantes y sobre todo el cumplimiento o el índice de cumplimiento es mayor si comparamos al sistema judicial y eso está demostrado estadísticamente, está demostrado objetivamente. ¿Correcto? Antes de poder hablar sobre esta diversidad de conflictos que tiene la sociedad, y la institución de la conciliación y también hablar de qué materias podemos conciliar y cuáles son las más recurrentes en todo este abanico de materias conciliables y las conclusiones finalmente. Quiero presentar un video y de verdad que estoy muy agradecida porque estén presentes puntualmente en este curso taller. Y si ponen sus cámaras y cuando quieran activan su audio o ponen la manito para que desean hablar, estaría mucho más contenta, ¿ya? Así que les exhorto que lo hagan para tener una conectividad más cercana con ustedes y esto sea más bonito. Así que voy a presentar un video, ¿ya? Para que veamos un poquito la implicancia de la conciliación y entramos a lo demás. Me van a decir si es que lo pueden ver, ¿ya? Espero que sí. A ver, un segundito, segundito.
¿Te escucha? ¿Sí? Sí, sí, Se buen escucha día. entonces. Se escucha el video, ¿cierto? No se Sí, escucha, todo está bien. No, no lo difícil. escuché. Uy, antes voy a ver, vamos a ver, dame un segundito. A ver, a ver. Qué raro. Vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. Si no, voy a entrar por acá. Yo- A ver, me da un segundito, ¿ya? Ya está. No. Ujú. Los sabores del Perú nos inspiran a volar, con sus ingredientes y preparación. Sí se escucha, ¿cierto? Ahora sí. Ya, voy a omitir porque si no estamos. Ya, ahora sí. Mira, déjame ver a mi hijo. No vengo a ver de ti, bruja. No vas a verlo porque ahora eres una mala influencia para él. No, oye, déjame. Déjame ver a mi hijo. Oye. Ábrele, por favor. Si estás así es por tu culpa. No, yo a esa mujer le meto juicio. Ay, hijo. En un juicio pierden hasta los que ganan. Concilia. No, mamá, no. Mira, aunque sea caro, costoso y estresante, yo le meto juicio. Ay, hijo. Hay centros de conciliación gratuitos. Y el proceso es muy rápido. Mira, te voy a contar lo que le pasó a don Francisco. Ay, le debía un dinerito. Al inicio se dieron las reglas del procedimiento, así que le robamos a los dos no levantar la voz. Lo que queremos es una solución satisfactoria para ambos. Parecería que le va a dar la razón a él. Porque la tengo. Te debo, es cierto, pero no la cantidad que tú dices. Dígame, ¿cuál era la relación que tenían ambos antes de este conflicto? Amigos. Pero ahora ya no. Claro. 15 días remodelando su casa, mayólicas, electricidad, y ahora no quiere reconocerlo. Porque tú originalmente me hiciste un presupuesto. Y ahora al finalizar el trabajo quieres que te pague más del doble. Don Francisco, ¿tiene todas las boletas y los totales de lo que ha gastado usted? Claro, acá los tengo, acá traje todo, ahí están las boletas de los cables, las mayólicas, está todo. ¿Pero por qué antes no me consultaste? Porque estabas de viaje. Viendo esos totales, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad que no me imaginé que fuera tanto. Bueno, pues... Pero necesito un tiempo para pagar. Imagínate. En un juicio no cobraba nunca. Todo lo que se hubiera gastado en tiempo y dinero. ¿Y qué pasa si María no quiere conciliar? Ay, hijito, va a querer, vas a ver, va a querer. Oye, te conté lo que le pasó a la Rosita cuando la quisieron desalojar. Señor conciliador, me reafirmo en lo dicho. Quiero mi casa. Calma, señor Quirós. Dígame, ¿a usted le consta que la señorita no está haciendo un adecuado mantenimiento de su casa? Pero no me deje entrar. Es mi casa. Cierto, es su casa. Pero usted, al firmar el contrato de arriendo, cedió ese derecho. ¿Qué dice la señorita? Hablamos de quedarme 2 años y que después del primer año habría un aumento, pero no del 100%. Eso yo no lo puedo pagar. Y ahora el señor me dice, o me pagas o te vas. Y eso no es justo. ¿Lo escucho? Si no puede pagar, que se vaya. Dígame una cosa, si usted fuera el desalojado, ¿cuánto tiempo necesitaría para marcharse? Estoy así. Señor,
Mi mamita está muy delicada. El desalojo la podría matar. Señor, por favor. ¿Y ganó o no? Ambos ganaron. Con decirte que le pidieron que se quedara un año más. Pero cuando su madre murió, ella se mudó. Mamá, ¿tú crees que María y yo conciliemos? Estoy segura. Recuerda, el acta de conciliación tiene valor similar a una sentencia judicial. Aprovecha esta herramienta que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Sí se la escucha, Bien, doctora. bueno. Como ustedes han visto en este video, porque se ha escuchado de inicio a fin, ¿cierto? Todo lo hemos escuchado, ¿correcto? En este video transmite la importancia de la conciliación y transmite también la diversidad de materias que se pueden conciliar. Si bien es cierto, hemos visto solamente tres casos, ¿no? Uno es el caso por alimentos, tenencia, algo de familia, porque hay una relación familiar y esa historia fue el inicio de todo este video. También vimos otro caso, ¿recuerdan? ¿Qué más casos hemos visto en este video? Desalojo. Muy bien, el tema de desalojo, ¿correcto? De desalojo porque le iban a aumentar el arriendo. También hemos visto el tema del pago de una deuda, el pago de una deuda que podíamos darle el rotulado de una obligación de dar suma de dinero, ¿no? Porque hay un contrato, sea verbal, sea por escrito, entre estos amigos que son o que han retomado la relación, no lo sé, y el tema del arrendador con el arrendatario, ¿correcto? Entonces, volviendo nosotros aquí a nuestra exposición, vemos pues que la conciliación no solamente ayuda a tener una mejor relación, ¿por qué? Porque entre las partes existe una relación jurídica. Y esa relación jurídica puede ser una relación entre amigos, entre exparejas, excónyuges, convivientes, familiares, ¿no? Porque vemos materias conciliables sobre todo en lo que es materia civil, de diversidad de figuras jurídicas, división y partición. Vemos el tema también de rectificación de áreas en linderos, vemos el tema de obligación de dar suma de dinero o de hacer, y otras más que vamos a visualizar. Y el documento que ellos levantan, mejor dicho, que el conciliador, mientras voy buscando mi exposición, que el conciliador elabora si es que hay un acuerdo total, porque el acta de conciliación tiene un valor jurídico y este valor jurídico y efecto jurídico eh, va a ser congruente con el tipo de acta que se levante. Entonces, nuestra ley de conciliación y nuestro reglamento de la conciliación, que es la ley 26872, que ha sido modificado hace unos pocos años por la ley 31165, en donde incorpora la figura de la virtualidad en los procedimientos conciliatorios, pues señala en su artículo 16, que recuerdo,
es la variedad y los tipos de actas de conciliación que se puede elaborar, que se puede redactar por el conciliador. Entonces, el acta de conciliación sí o sí tiene un efecto jurídico, pero esto va de la mano con el tipo de acta que se arribe. Si nosotros hablamos de un acta de conciliación con acuerdo total, estamos hablando de un acta de conciliación que tiene el efecto jurídico a una sentencia judicial, que es similar a una sentencia judicial. En cambio, si hablamos de un acta de conciliación por falta de acuerdo, o un acta por inasistencia de una parte a dos sesiones, estamos hablando de un acta de conciliación que también tiene un efecto jurídico, pero no de una sentencia judicial. Si tiene un efecto jurídico de un medio probatorio, de un requisito de procedibilidad para interponer una demanda ante el Poder Judicial, para poder señalar y pedir que multen a la otra parte que inasistió y no agotó la vía previa, ¿no? Dirigiéndolo directamente al Estado para que pueda resolver ese conflicto. Y eso también está establecido en la norma, en la ley y en su reglamento, estos tipos de efectos jurídicos que tiene esta diversidad de actas de conciliación establecidas en nuestra ley. Continuando con ello, vemos también que en los casos más recurrentes, sí pueden ver las diapositivas, ¿cierto? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, eh, retomando los casos más recurrentes que tenemos en nuestra sociedad, de acuerdo con el ámbito jurisdiccional, y aquí quiero hacer un énfasis que desde la historia existen los conflictos. Es más, siempre tenemos conflictos de diversos tipos, intrapersonales, interpersonales, intragrupales, intergrupales, etc. Y estos mecanismos de resolución de conflictos, como lo tenemos en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito extrajudicial, y también, ¿por qué no decir que estos mecanismos a veces entran a tallar en el plano intrajudicial? Son mecanismos más antiguos que en el ámbito jurisdiccional. Si hablamos de la conciliación está aplicada y establecida desde, desde las épocas ancestrales, cuando se dio el tema de los jueces de paz. Y en este tipo de mecanismos de resolución de conflictos que tenemos muy antiguamente, la negociación, el trueque, la conciliación, que está configurado también como una forma de resolver conflictos, apareció el ámbito jurisdiccional. Y desde que apareció el ámbito jurisdiccional, se enfocó que los problemas, los conflictos que tiene la población se direccione al ámbito jurisdiccional, contrarrestando, dejando de lado los mecanismos de resolución de conflictos. En ese sentido, los mecanismos de resolución de conflictos en la actualidad, si hablamos en el contexto peruano, porque hay diversidad de contextos internacionales, que las políticas de Estado, que las directrices, por ejemplo, la Unión Europea establece de que los mecanismos alternativos o adecuados de resolución de conflictos sean parte integrante de la forma de resolverlo en el ámbito jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que esté dentro del ámbito jurisdiccional en el plano intrajudicial para que también se puedan resolver. Esto significa que si hablamos de otros espacios internacionales, los MARCs o los MASC son muy fomentados. Son fomentados tanto en la política de Estado como también fomentado en los tribunales para que se puedan aplicar y los casos de mayor complejidad sean los que resuelvan los jueces, el Poder Judicial, los tribunales.
Si hablamos en el contexto peruano, nosotros tenemos nuestros mecanismos de resolución de conflictos que están aquí en la lámina y no tenemos esa política de fomentar los MARCs o los MASC, pero lo que estamos haciendo gradualmente, progresivamente, es justamente tratar de fomentar la conciliación. Ya tiene más de 25 años de aplicado en nuestro contexto peruano. Y tenemos que la conciliación no solamente está en el ámbito extrajudicial, sino que nuestros señores magistrados también lo aplican en el ámbito judicial. Y es una forma de empoderar la conciliación, tanto de afuera como del ámbito judicial. Si hablamos nosotros también de una novedad que es importante que ustedes también sepan, sean conocedores, es de la mediación. La mediación, que es un mecanismo que tiene mucha similitud con la conciliación, pero también tiene muchas diferencias, ya está en nuestro país. Y eso está, su tratamiento legal está desde los convenios internacionales como el Convenio de La Haya, hablando de la mediación en caso de sustracción internacional de menores, eh, teniendo también nosotros en el plano constitucional aplicado lo que es los mecanismos de resolución de conflictos como una forma de acceder a una justicia, de acceder a la justicia, y también lo tenemos ya en el plano intrajudicial con el protocolo de mediación intrajudicial en los procesos por ahora de tenencia y régimen de visita. Entonces, a lo que quiero llegar es que nuestro país ya está cada vez más fortaleciendo de una forma, quizás no tanto como en la Unión Europea, en los países anglosajones, pero de una forma ya está fortaleciendo los mecanismos de resolución de conflictos, como la conciliación, el arbitraje, la mediación, la negociación, ¿no? Estos tipos de mecanismos de resolución de conflictos. Y que de esta forma también lo lleva en el plano judicial. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha calado la conciliación judicial, está calando la mediación intrajudicial o judicial, y esto ayuda a que se fortalezca y también tenemos que tener la mirada de que el Ministerio de Justicia, como una recomendación, debe fomentar a nivel nacional la importancia de aplicar justamente, si hablamos modo conciliación, la conciliación en las materias y es más, tener ya más materias conciliables para que puedan resolverse de esta forma y fomentar pues no solamente en el plano de difusión, que estamos realmente bajos, sino que también existen las especialidades para nosotros, los conciliadores, los formadores en conciliación, para que también las personas que están uniéndose, estos profesionales que están uniéndose dentro de este sistema, dentro de este operador jurídico que es la conciliación, siendo conciliadores, puedan también especializarse con acreditación, con competencia y puedan ayudar y asistir a la sociedad, ¿no? No solamente en materia civil, no solamente en materia familiar, sino que también tener una especialidad en lo que es contrataciones con el Estado, en lo que es salud, en lo que es comunitario y así lo que es escolar y así pues empoderarlo como se ve con buenos ojos para mí en España, en Alemania, en otros países, en Estados Unidos. Por otro lado, también es importante que veamos cuál es nuestro mayor índice de casos que se deben resolver. Por ejemplo, nosotros vemos ya en la sugerencia de estadísticas del Poder Judicial, y este es algo, un dato sumamente objetivo, que la carga procesal está desbordada a tal punto que los señores magistrados pues no resuelven de forma pronta ni célera y la justicia llega después de muchos años, algunos años,
cuando muchas partes que han iniciado el proceso hasta fallecidas están y nunca se le resolvió el conflicto. Esta penosa problemática que tenemos, ¿por qué? Porque todos los casos o la mayoría de los casos lo enfocan en el ámbito jurisdiccional y no tienen la mirada de poder, pues, llevarlos, yo como persona, como ciudadana de pie, llevarlos a cualquier tipo de estos mecanismos de resolución de conflictos por desconocimiento, por ignorancia, por no saber la importancia que tiene cada mecanismo y el efecto jurídico que tiene este acta o este laudo arbitral o esta acta de conciliación o esta acta de mediación y contrarresto, como no lo conozco, no hay una buena difusión, la población no lo sabe, lo ningunea de cierta forma, pues ¿qué hago? Cargar y cargar y cargar más esta carga procesal que tienen los tribunales y que sopesa y que trae afectación, trae mala imagen, desvalorización también de los tribunales y otras cosas más. Y la razón también de esta problemática es justamente esta configuración de cómo nosotros, cuando queremos tener una resolución pronta, nos vamos más en el plano jurisdiccional que en el plano extrajudicial. Y que también, pues, lamentablemente, los operadores jurídicos, si hablamos de la conciliación, estos operadores jurídicos lamentablemente muchos son buenos, pero también hay muchos que están saliendo conciliadores deficientes, que no aplican un procedimiento completo, que no hacen una intervención idónea. ¿Y por qué? Porque también pues se forman en centros que no dan la talla de este tipo de enseñanza y hemos visto pues que hay de todo tipo de centros de formación, los precios lo dicen, ¿no? Para poder llevar a cabo una formación de 248 horas lectivas, pues se tiene que también tener una contraprestación congruente a lo que se está dando. Si vemos un curso formativo que está a 100 soles o precios muy bajos a lo que es la enseñanza, evidentemente es un curso formativo que no va a dar la talla. Es por lógica, es por sentido común. Y son estos tipos de centros que se puede decir no tienen este filtro, esta calidad educativa y hace que tengamos pues conciliadores que no están debidamente formados y capacitados. Y esto conlleva a que en la praxis pues se vean actas deficientes, se vea procedimientos cortos, procedimientos, intervenciones deficientes de los conciliadores que no aplican pues en sus audiencias eh, etapas completas para que tengamos confianza, para que generemos profesionalismo, para que podamos abordar el conflicto de menos a más y podamos asistir de una forma proba a las partes y estos puedan tener una acta de conciliación, sea con falta de acuerdo o sea con acuerdo, pues bien redactada, bien consolidada, lo que ellos quieren y sobre todo el cumplimiento, pues se pueda realizar. Y es por ese motivo que también considero de forma muy particular que acarrea al desprestigio que tienen los MAS o la conciliación y que no lo reconocen muchos ciudadanos como un mecanismo que sí puede ayudar a resolver conflictos y más en el ámbito familiar. Y es por ese motivo, pues que tenemos este índice de carga procesal, que me faltó actualizar la data del 2025 y esto es que la data del 2025, del año 2025, también acarrea una alta carga procesal que sopesan los tribunales, teniendo que la especialidad de familia es la que sopesa la más alta carga procesal si comparamos
a penal, laboral, civil, constitucional y ahora extinción de dominio. Y de esa alta carga procesal vemos pues que la materia de familia civil, en donde están las materias conciliables, y es por eso que lo enfatizo, porque los casos más concurrentes que tenemos los centros de conciliación, en primer top, y esto es congruente con lo que estoy hablando del ámbito jurisdiccional, que es donde se aboca la forma de resolver conflictos en donde las partes o las personas que tienen y quieren que se resuelva su conflicto se dirigen al plano jurisdiccional mucho más que en el plano extrajudicial, y ya lo hemos abordado hace unos minutos, es que pues al analizar esta carga procesal, vemos pues que familia es el que tiene la mayor carga y dentro de familia la especialidad de familia civil, en donde vemos los casos de alimentos, que es el primer top de casos más recurrentes, tenencia, régimen de visitas. Si hablamos de materia civil, vemos que son los casos de mayor índice que tiene la población y que esto también es congruente de que vaya o de que se trabaje también en los centros de conciliación. Los orígenes de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, solamente para precisar, viene de la década de los 70 y este surgimiento apareció y resaltó en los países anglosajones, como detallé, en Estados Unidos. Después va uniéndose Canadá, Gran Bretaña, y a mediados de los años 70 entran también Japón, China y países del norte de Europa. Esta expansión internacional de estos mecanismos de resolución de conflictos entra por Estados Unidos, pero también se consolida, se consolida cada vez más la Unión Europea, Europa, en donde vemos que el año pasado, en julio, por la ley 001/2025, se dio ya la obligatoriedad de aplicar cualquier tipo de mecanismos de resolución de conflictos antes de interponer una demanda, como obligatoriedad. Y acá vemos una infinidad de materias conciliables, excepto violencia familiar, que el gobierno español obliga que primero acudas a los MARCs y después vienes a mí como juez o como tribunal. Latinoamérica es en donde se puede decir estamos progresivamente creciendo. Perú, específicamente un poco en pañales, estamos progresivamente creciendo en los MARCs, porque aquí en Latinoamérica el que entra a tallar es Argentina, después sigue Ecuador, Chile, Colombia, bueno, Perú está debajo y debajo de nosotros está Bolivia. Entonces tenemos mucho que trabajar. Ustedes que ya pronto serán operadores jurídicos dentro de la conciliación y quizás de otros más como yo, tenemos mucho que trabajar para que nuestro país y nuestro espacio, nuestro continente pueda también tener esta aplicación, este empoderamiento de los más, porque es efectivo para la resolución de los conflictos como lo tiene Europa, lo tiene específicamente los países anglosajones, hablando principalmente de Estados Unidos. En ese sentido, podemos destacar que esos mecanismos de resolución de conflictos, sus objetivos es el acceso a la justicia, por eso que está protegido y establecido en el plano constitucional, en nuestra Constitución del año 1993, en donde proporciona vías para que la sociedad acceda a una justicia de manera eficiente y equitativa, la eficiencia judicial, que es mejorar los servicios de justicia disponibles en la población, o sea que los tribunales, en este caso nuestro país, nuestros tribunales, nuestro poder judicial fomenta
estos tipos de mecanismos, aplicando la conciliación judicial por nuestros señores jueces, porque ellos son los conciliadores judiciales que aplican la conciliación. Y cuando aplican la conciliación, pues entra a tallar pues, la ley 26872. La ley y el marco jurídico de la conciliación, en donde los conciliadores como nosotros lo aplicamos, porque lo estudiamos y lo aplicamos en nuestro día a día, siendo el tema profesional o el tema personal también, porque nos ayuda mucho el ser conciliador, mejora como persona. Y en ese sentido, pues mencionarles pues, que estos señores magistrados se han formado en estos centros de formación como conciliadores, porque además del puntaje que tienen para poder tener la ratificación o también el ascenso como superior, eh, pues aplican la conciliación judicial. Y si hablamos del ámbito de la mediación, pues también tenemos la mediación intrajudicial, que si bien es cierto, no la aplican nuestros señores magistrados porque son conciliadores, lo está aplicando el equipo multidisciplinario debidamente formados en mediación, justamente para poder tener esa eficiencia judicial. Otro objetivo de los mecanismos es el empoderamiento ciudadano, que es permitir a las personas ejercer su derecho a encontrar sus propias soluciones, es poder darle el empoderamiento. Yo como Poder Judicial me dan a mí el poder de yo resolver sus vidas, su conflicto, su tema familiar. Cuando yo, Poder Judicial, fomento los mecanismos, yo devuelvo ese poder a ustedes para que ustedes sean protagonistas y yo conduzco, o el profesional mediador conduce, para que ustedes puedan solucionar de un marco jurídico, dentro del marco legal, su conflicto. Y esto ayuda a que también, pues, el cumplimiento de esta sentencia, de esta acta de conciliación que tiene este efecto jurídico, una sentencia, tenga un cumplimiento que se pueda dar en el tiempo. ¿Por qué? Porque no está forzado, no es una sentencia impuesta, no es que yo he resuelto y bajo mi fundamento, mi raciocinio jurídico, amparado en la ley, pues yo señale cómo se debe o cómo se resuelve este conflicto y ustedes tienen que acatar porque yo ya he resuelto el conflicto. Entonces, existe pues una característica y el objetivo de estos mecanismos de resolución de conflictos es el empoderamiento ciudadano, ¿no? Que se da tanto en el ámbito extrajudicial como en el ámbito judicial. Y la complementariedad en el sentido que complementa al sistema judicial. Vemos la alta carga que tiene. Los marks o los MACs complementan a que esta carga procesal o esta carga que se tiene en esta población pues pueda disminuir. Y es más, si vemos la mirada de otros contextos internacionales, pues aquí debería haber mayor carga o mayor mirada y los casos de mayor complejidad, pues darle al Estado, darle a este poder del Estado para que pueda pues resolver el conflicto por ser una materia de alta complejidad. Cuando nosotros hablamos justamente de los casos más recurrentes que tenemos en un centro de conciliación, tenemos que tener en cuenta quiénes son estos operadores jurídicos que tiene nuestro sistema conciliatorio peruano. Y esto, de acuerdo con el artículo 19A de nuestra Ley de Conciliación Extrajudicial, señala pues que esos operadores jurídicos comienzan justamente por los conciliadores. Nosotros que estamos formándonos o que nos vamos a formar en un corto tiempo o que ya somos egresados y estamos con el trámite de la acreditación, pues nosotros, los conciliadores, es el primer peldaño que tiene este sistema conciliatorio. Después siguen los capacitadores, los docentes que ya tienen más experiencia, que ya han aplicado la conciliación, que tienen un título profesional, que han pasado un curso de metodología de enseñanza, o escriben o hacen artículos, etc., investigaciones, porque esos son los requisitos también
para ser docente, y ellos son los formadores en conciliación, y forman justamente a más conciliadores, y los conciliadores también pueden ser docentes o ser formadores en conciliación. Después tenemos dentro del sistema conciliatorio los centros de conciliación. Los centros de conciliación, que yo los llamo como una mini notaría porque certificamos, realizamos un procedimiento conciliatorio desde la preconciliación hasta el tema de la clausura. Si podemos, pues también deberíamos hacer un seguimiento de los casos conciliatorios. En el centro de conciliación como persona jurídica, pues realiza y no solamente realiza los casos conciliatorios mediante un procedimiento, sino que también fomenta, porque tenemos esas atribuciones de poder fomentar, de poder pedir inducción, de poder también realizar conferencias, temas académicos a nuestro personal y también, ¿por qué no?, charlas a las comunidades, a los espacios que están fuera de mi territorio para que conozcan de la conciliación, ¿no? Y esto más que todo va en el plano del director del centro de conciliación. Y también tenemos nuestros centros de formación y capacitación debidamente autorizados que forman los conciliadores y que estos conciliadores después son directores de su propio centro de conciliación. Después, estos centros de formación son los únicos centros que pueden dar un título, que pueden formar y aprobar o desaprobar a una persona para que sea conciliador extrajudicial. Si bien es cierto, hay centros formativos que están, por ejemplo, dentro del Ministerio de Justicia, que están, por ejemplo, dentro del Instituto de CIADERCO, ¿no?, del Centro Iberoamericano de Alta Especialidad de Resolución de Conflictos, también algunos colegios profesionales, mediante convenios con CIADERCO o con otros, también llevan a cabo estas formaciones en conciliación, porque lo que acá se brinda, aparte de otros cursos de actualización, cursos talleres, etc., lo que se brinda son cursos formativos en conciliación para que puedas tú ser conciliador extrajudicial, ¿no? Entonces, esos operadores jurídicos, y es importante resaltar, para que puedan ejercerlo, tienen que tener una debida autorización mediante resolución directoral, ¿correcto? Sea cual fuese de este operador jurídico. En ese sentido, y ya para poder ir a la parte final, que son las materias conciliables, vemos pues que las ventajas que tiene la conciliación es que las partes, al ser protagonistas mediante la autonomía de la voluntad, controlan el proceso y los resultados. Es una metodología, la conciliación así como la mediación, una metodología colaborativa en donde las partes pues salen ganadoras cuando culminan el procedimiento con un acta de acuerdo total o parcial. Y quien aplica la metodología colaborativa, quien direcciona, quien da las pautas, es el conciliador. Por eso que tiene que tener esta formación en técnicas de comunicación, habilidades comunicacionales, etc., para poder aplicar esta metodología colaborativa en estos casos que se nos presentan, en donde la disputa y el conflicto está a flor de piel, ¿no? Se puede abarcar conflictos mucho más amplios, como conflictos personales u otros, cuando aplicamos la conciliación y la mediación, porque no solamente nos abordamos de los conflictos que están dentro de la solicitud de conciliación, sino que si vemos que hay un tema de un perdón, de una validación, de una disculpas, lo podemos abordar en la conciliación. O sea, no solamente entramos a las pretensiones, a lo que establece el documento, porque el documento puede establecer mil cosas, pero la problemática no está ahí, sino está en otro, está en otro punto, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros pues abarcamos conflictos mucho más amplios que los establecidos solamente en el papel. Y bajo esta metodología, que ya las partes, al hacer este procedimiento con la dirección del conciliador, pues la coge
¿no? Cuando hacemos un buen procedimiento, una buena intervención, las partes confían, vuelven con otros conflictos a tu centro de conciliación o al centro de conciliación y las partes lo ven con buenos ojos y también lo aplican en su día. Por eso que también previene conflictos futuros. Mi querida Rosa, has levantado la mano. Te escuchamos. Sí, buenos días, profesora. Buenos Eh, días. le quería preguntar, ¿cuáles son los requisitos para que un padre de familia pueda pedir una pensión de alimento a un hijo profesional? ¿Cuáles son los requisitos para que un padre de familia pueda pedir alimentos a un hijo que es profesional? Así es. Muy bien, en estos temas en donde el padre, por ser de la tercera edad, por ser una persona que quizás tenga una enfermedad, ¿no? O una complejidad en su salud, salud mental o física, puede pedir pensión de alimentos y tiene que fundamentar o tiene que acreditar justamente ese estado de necesidad. Siempre en toda figura de pensión de alimentos o de alimentos se tiene que aplicar el Código Procesal Civil, se tiene que aplicar justamente esta ponderación de la capacidad económica que tiene el obligado, que en este caso sería el hijo profesional, y el estado de necesidad que tiene el obligado, que tiene el alimentista, que en este caso sería el padre, ¿no? Que sería el alimentista, mejor dicho, que sería el padre que tiene esta situación, esta afectación. En el plano de la conciliación extrajudicial, ya, nosotros vemos sobre todo hijos menores de edad o hijos mayores de edad que tienen estudios o están en estudios exitosos o un oficio estudiando algo técnico para este pedido. O se pide ven, el tema de la exoneración, que lo vamos a ver a continuación, pero el tema de alimentos que se debería también abordar en la conciliación, y eso lo dice la Directiva 001-2016, no se está abordando de eh, que los padres, en este caso, los padres que tienen este tipo de agravios, ¿no? Se puedan dar. A lo que yo voy es que si hablamos en el plano judicial, y voy a especificar porque acá me quiero corregir, si una persona que es padre y tiene un hijo mayor de edad y quiere la prestación de alimentos en el ámbito extrajudicial, sí se puede hacer. Me estaba confundiendo, sí se puede hacer. Si hablamos del plano jurisdiccional, tiene que haber probanza, tiene que haber acreditación, tiene que haber fundamento. Si hablamos en el plano extrajudicial, como es la conciliación, pues se tiene que tener como medios o anexos, porque nosotros lo llamamos anexos, no lo llamamos medios probatorios. Tenemos que tener la partida de nacimiento para ver el entroncamiento. eh, También, pues, si hay un tema de que una afectación que tiene la madre o el padre en cuanto a su salud, también lo podría poner dentro de la solicitud, o sea, en los anexos. ¿Por qué? Porque si es que esto no se puede resolver en el plano extrajudicial, se puede judicializar, ¿correcto? Y si se judicializa, eh, la solicitud tiene que ser congruente con la demanda. Y los medios probatorios también. Por ese motivo que se pide que si existe un estado de necesidad, como debe de existir en una pensión de alimentos, pues se tiene que adjuntar dentro de la solicitud de conciliación. ¿Correcto? Y profesora, en todo caso, si no hubiera alguna enfermedad grave, como usted indica, y es un tema de necesidad económica porque los ingresos son bajos, en ese caso procede. En ese caso puede proceder si hay autonomía de la voluntad de las partes. O sea, si en la conciliación se trabaja porque el señor tiene un dinero, gana poco,
¿correcto? Se puede ver en el plano extrajudicial. En el plano extrajudicial ya queda a criterio del juez, ¿no? Y van a aplicar esa normativa que te digo, que tiene que ver un estado de necesidad frente a la capacidad económica que tiene, ¿no? La parte, ¿correcto? Ok, muchas gracias. De nada. Creo que también estaba levantando la mano mi querida Sara. Profesora, muy buenos días. Muy buenos Sí, días. la consulta es, en una conciliación es solamente cuando ambas partes, en este caso, bueno, puede ser el padre o la madre, a quien se le va a pedir alimentos, está de acuerdo, ¿no? Porque eso no es obligatorio, o sea, no se lo puede obligar como una denuncia ya en el ámbito judicial, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que acá tenemos que tener bien diferenciado que en el ámbito extrajudicial se aplica la autonomía o voluntad de las partes. Entonces, yo puedo solicitar lo que yo quiera, pero si la otra parte no está de acuerdo, no hay acuerdo. O sea, no hay un acta con acuerdo total y tampoco tenemos una sentencia judicial ni nada. En cambio, en el plano jurisdiccional sí tiene que haber una resolución del conflicto. Y esto ya lo hace el juez, aplicando también la conciliación judicial o sentenciando. Pero tiene que tratar el fondo de la controversia y sí o sí tiene que dar un veredicto. En el plano extrajudicial estamos nosotros eh, supeditados a la autonomía de las partes. Ahora, ¿se puede lograr? Como que no se puede lograr un acuerdo, ¿correcto? Por eso que cuando hay una necesidad, cuando hay una problemática, se puede trabajar, se puede trabajar y en este caso, si la persona tiene pocos ingresos y el hijo ya es profesional, se trabaja dentro del procedimiento conciliatorio y el hijo pues ve esa necesidad que tiene su madre o su padre, hemos logrado nosotros varias conciliaciones de ese tipo. Sí sí se puede trabajar, pero no se le puede coaccionar y no se le puede, no podemos, nosotros no somos jueces, no sentenciamos, nosotros somos facilitadores del diálogo. Mi querido, creo que, a ver, quiero ver quién más ha levantado la mano para poder continuar con los casos. A ver, no lo veo. Creo que es Toño. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, justo en referencia a lo que manifestaba la compañera, creo que no refería mucho al tema de que estén, ella dijo algo de si para ir a un centro de conciliación o para realizar una conciliación tienen que estar de acuerdo ambas partes. Hay que recordar que hoy en día para proceder a una demanda de alimentos, por ejemplo, el juez nos exige que antes debe haber un intento de una conciliación, donde puede haber acuerdo absoluto, acuerdo parcial o no puede haber acuerdo, ¿no? Entonces se tiene que agotar la vía de la conciliación para pasar. O sea, yo puedo ser, bueno, mi esposa y mi persona podemos estar en un tema de alimentos y mi esposa puede ir a un centro de conciliación y a mí me van a notificar, y yo no estoy de acuerdo, digamos y a mí me van a notificar y yo no asisto. En primera citación no asisto, en segunda citación tampoco asisto, pero le van a dar un acta que yo soy renuente a poder asistir a la conciliación. Y con esa acta recién van a pasar ya a que puedan llevarlo al tema judicial. No creo que por ahí iba la pregunta y por ahí quería hacer un poquito la aclaración, la acotación y que usted pueda Sí, tal vez así es. explayarlo un poquito más, Gracias por la doctora. aclaración, ese compañero. Ok, muchas gracias por la intervención, mi querido Toño. Si bien es cierto lo que dice, cómo se dan estos procedimientos en familia, es así, pero hay que aclarar que en la actualidad los casos de alimentos antes sí era obligatorio, ahora no es obligatorio, es facultativo el hecho de que sea como un requisito de procedibilidad tener un acta de conciliación, sea por falta de acuerdo, inexistencia de una parte de dos sesiones o inexistencia de ambas partes también, ¿no? O ¿Desde debidamente cuándo, doctora? motivada. Porque yo estoy haciendo prácticas en un estudio jurídico y estamos llevando demandas de alimentos.
Y sí se está dando esa situación, ya sea a nivel privado o a nivel del juzgado. El juzgado primero te pasa a una conciliación. Ujú. Sí, lo que sucede es que esto ya se tiene varios años, específicamente cuántos no lo sé, pero ya tenemos varios años que las materias son facultativas, a menos pues que diciembre, que ha pasado hace poquito, haya salido una ley de que nuevamente es obligatorio las materias de familia. Lo que sí es obligatorio son las materias civiles, ¿no? Todo lo que es división y partición, todo lo que es obligación de la suma de dinero, desalojos por incremento de contrato, etc., sí son obligatorios pasar por la conciliación como requisito de procedibilidad para interponer una demanda, ¿no? Ahora, que deberíamos o no deberíamos es todo un debate, es todo un debate, pero para poder empoderar la conciliación sí se debería primero pasar por la vía extrajudicial y después, si es que no se llega a solucionarlo, dar la vía judicial, ¿no? Eso es para mí una apreciación y que esto pues lo ha adoptado en este caso España, ¿no? En donde todas las materias, excepto el tema de violencia familiar, todas las materias, si tú quieres demandar, primero pasa por conciliación, mediación o lo que fuese, que está dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Doctora, eso sería como que llevaríamos al proceso de alimentos, algo, un referente, ¿no? Un referente de que el papá o la mamá, no tienen interés en responsabilizarse, ¿no? Por el tema de lo que es en este caso los alimentos, ¿verdad? Claro, eso sería como te explico, si llegamos a un procedimiento conciliatorio y esta conciliación de esta madre o padre que pide alimentos a su hijo y no se logra acuerdos, correcto, hay una falta de acuerdos, como tú dices, sería un medio probatorio más, de que la mamá quiso agotar la vía de la conciliación, pero el hijo no quiere. Entonces ya con todo esto, pues va al plano jurisdiccional y lo adjunta como medio probatorio para que el juez pueda resolver, ¿correcto? Correcto. Doctora, buenos Muy días. bien. ¿Qué tal? Buenos días. José, bueno. Sí, usted mencionó que cuando no, hay inasistencia de alguna de las partes en un proceso conciliatorio, existe, no solo es un documento probatorio para posterior juicio, sino también existen multas. Creo que mencionó algo. ¿En qué casos habría multas? Por favor, Exacto, me aclara ese punto. exacto. O sea, los efectos jurídicos de un acta de conciliación son dependiendo de qué tipo de acta se levante. Si estamos nosotros frente a un acta de conciliación por falta de acuerdo, las partes han asistido, han ido a la audiencia, sea por una sesión, dos sesiones o más, han asistido, pero no han logrado un entendimiento. ¿Correcto? Y si esta persona que solicitó la conciliación desea que se resuelva sí o sí su caso, ya no en el ámbito extrajudicial, sino en el ámbito judicial, pues lo anexará. Y esto es un medio probatorio más que tiene para que el juez pueda resolver la causa. Si hablamos de un acta de conciliación por inasistencia de una de las partes a dos sesiones, estamos hablando de un acta de conciliación que no solamente es un medio probatorio más, sino que la ley señala, no tengo ahorita la ley a la mano, pero específicamente señala que si lo señalas y lo fundamentas dentro de tu demanda, pues le puedes solicitar al juez que multe a esta persona que no ha ido a ninguna sesión, ha hecho caso omiso a la notificación, no ha votado, no ha intentado la vía conciliatoria para resolver su conflicto con esta persona. Y por ende, los jueces están dando de una forma coercitiva multas por eh, no agotar la vía previa y hacer un gasto innecesario del Estado porque bien por la conciliación se pudo resolver la causa. ¿Correcto? Sí se está dando, sí está establecido normativamente, mi querido José. Doctora, Ok. doctora, Sí, una consulta. En el artículo 425 del Código Procesal Civil, en los anexos de la demanda,
menciona como requisito justo, o sea, como anexos de la demanda, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento previo. A eso se refería usted con el tema de que no son todos los casos, ¿no? Como no es alimentos, como lo que me acaba de decir. Sí, específicamente te entro a tallar en la ley 26872, que ha sido modificada por la ley 31165. En esa ley y también en su reglamento, su texto único ordenado, no me recuerdo el artículo, pero ahí señala cuáles son las materias facultativas en la conciliación. Y dentro de ello, el último inciso que ha sido modificado está familia, está alimentos, tenencia y régimen. Por eso que señalaba que es una materia facultativa. Era obligatoria, sí. Debería volver obligatoria. Hay proyectos de ley que me ha llegado para dar un informe técnico que sí señalan pues de que quieran, de que nuevamente se active eso, ¿no? De que sean materias obligatorias para poder fomentar la conciliación. Y ahí es todo un debate de que sí y no, ¿no? No, pues justamente se supone que es para eliminar la carga procesal, es la que mayormente tiene las demandas, ¿no? Yo considero que debemos fomentar por diferentes acciones y una de esas podría ser que también pues sea obligatorio que la gente pase primero por la conciliación antes de llegar a los tribunales. Ujú. Doctora, buenos días. Sí, buenos días. Lo que menciona es verdad que la ley de conciliación ha establecido la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial. Sin embargo, cuando no hay acuerdo en las partes, una de las partes puede iniciar una demanda en Exacto. un proceso judicial. Y cuando se inicia en un proceso judicial, no es necesario pedir un acta de conciliación. Se tiene que iniciar la demanda teniéndose en cuenta que durante el proceso judicial también se puede conciliar. Entonces, solamente en esos casos, pero sí se puede hacer un acta de conciliación por alimentos cuando hay un acuerdo. Pero cuando no hay un acuerdo, se debe ir a un proceso judicial, pero para iniciar la demanda en un proceso judicial no es requisito indispensable un acta de conciliación. Se debe de recibir porque es los alimentos de prioridad, ¿no? Solamente eso para aclarar, doctora. Claro, estamos hablando ahí de lo que es materia de familia, pero si hablamos de materias civiles, la obligatoriedad sí existe. Y la obligatoriedad, eso que le llaman como un requisito de procedibilidad para interponer una demanda. Si bien es cierto, los jueces, aparte, por los protocolos directivas que hay dentro del Poder Judicial y dentro del Código Procesal Civil, fomentan la conciliación judicial, eso no significa que si hablamos de materias obligatorias, no se debe adjuntar esta acta de haber agotado la vía previa. Si hablamos de materia de familia, como señala acá, nuestro colega, pues sí, como no es obligatorio, puedes llegar a acuerdo, como que no puedes llegar a acuerdo y eso no es un requisito obligatorio para interponer una demanda, ¿correcto? Muy bien, creo que eso ha quedado claro ese tema para poder ir a las materias que son más concurrentes. Y justamente en las materias que son más concurrentes, estamos hablando de las materias de familia, ¿correcto? Las materias de familia. Como les digo, en las materias conciliables nosotros tenemos materias obligatorias y materias facultativas. Las materias obligatorias necesariamente se debe conciliar o tratar de intentar haber agotado la vía de la conciliación, que es un requisito para iniciar un proceso judicial. En las materias facultativas no se requiere. Es lo ideal, si hablamos sobre todo de familia, llevar primero a un centro de conciliación recomendado, no cualquier centro de conciliación, porque también se van a tener ese impacto como tuve yo en algunas ocasiones cuando era asesora, que me llevaba a un centro de conciliación en donde el conciliador hacía pasar las partes de mi persona, nos decía, bueno, ¿cómo están? ¿Tienen ustedes este caso de desalojo por ocupante precario?
pues ella, la señora tal, puso esto, el señor tal. Mire, háblenlo, si van a algún acuerdo, yo los dejo unos minutitos y ahí vuelvo para ver si es que hay acuerdo o no hay acuerdo y levantar mi acta. Y nos dejó, volvió y levantó su acta y chao, ¿no? Entonces, eso es un mal sabor, una mala imagen, un trabajo deficiente que tuvo el conciliador. Y es por ese motivo que es importante saber a qué tipo de centros de conciliación yo acudo, en donde yo veo que es un profesional debidamente capacitado, pues que me dirige, que me direcciona, que lleva a cabo todo el procedimiento, ¿no? Para poder llegar a un entendimiento. Y hablando de esto, la obligatoriedad en los centros de conciliación es de una forma progresiva, o sea, existen distritos conciliatorios a nivel nacional. Ya tenemos el calendario del 2026 que les voy a compartir. Me lo han pasado, voy a buscarlo, en donde progresivamente ya se da que en estos distritos conciliatorios, perdón, se activa la obligatoriedad de la conciliación, obviamente para las materias que son obligatorias, como las materias civiles y las de contrataciones con el Estado, ¿no? Pero no en las materias de familia, ¿correcto? Ahora, si ustedes dirán, yo estoy en Sicaya, Huancayo, y no es un distrito conciliatorio aún, en donde la obligatoriedad me recaiga. ¿Puedo conciliar? ¿Puedo tener mi centro de conciliación y fomentar la conciliación de la materia civil? Y claro que sí. Uno puede fomentar la conciliación, se puede desarrollar la conciliación tranquilamente, a pesar que aún en este espacio de territorio no haya llegado considerado como un distrito conciliatorio obligatorio para la conciliación. La realidad es que ya son poquísimos los centros, los distritos, los lugares aledaños en donde la conciliación no sea obligatoria. Ya en casi todo a nivel nacional ya tenemos distritos conciliatorios a nivel nacional donde la obligatoriedad en esas materias ya recae. Es importante también que antes de ver, sobre todo en las materias de familia, donde tienen la mayor alta carga de casos, es que tenemos que también entender qué pretensiones tenemos que sean determinadas o determinables. Un poco más se va a profundizar en el curso formativo que ustedes han desarrollado o van a desarrollar, en donde si hablamos de pretensiones determinadas, es lo que está dentro de la solicitud de la conciliación, ¿no? Lo que yo solicito: alimentos, tenencia, régimen, desalojo, pago de arriendos, etc. Y las determinables es la que se dan y se proponen o se agregan siempre y cuando haya congruencia con la solicitud en audiencia. ¿Qué quiere decir? En mi solicitud de conciliación solamente pedí alimentos, pero llega mi audiencia de conciliación, estoy hablando con el papá de mis niños y también decidimos agregar el tema de la tenencia y el régimen de visitas. Tranquilamente se pueden agregar y es una pretensión determinable. Materia civil. Estamos viendo el tema de resolución de contrato de arrendamiento, pago de arrendamientos, ¿no? Lo llevo a la audiencia, o sea, y esa es en la solicitud. Se da la audiencia de conciliación y con la otra parte decimos, no, no solamente que sea la resolución del contrato y el pago de arriendos, sino que también la condonación de ciertos meses que estoy debiendo y el desalojo y la desocupación, por ejemplo, porque voy a desocupar y le voy a entregar las llaves. Entonces hemos agregado dos materias que son congruentes con lo que me han solicitado en la conciliación y por lo cual, si ambas partes lo desean y se ha trabajado de esa forma, dirigido por el conciliador, pues llegamos a una pretensión también determinable, ¿correcto? Las materias obligatorias de mayor concurrencia se dan el tema de los pagos de alquileres, se dan el desalojo por falta de pago, en donde piden resolución de contrato y desocupación, se dan en las obligaciones de dar suma de dinero.
eh, que hemos visto también en la casuística del video. Se da porque el deudor pide, oye, quiero pagarte, pero no puedo pagarte como hemos establecido, sino en estas facilidades de pago, ofrecimiento de pago. Y le pide esto al acreedor, que sería el invitado. Se da porque tengo una minuta, se quedó en minuta y ya quiero que eso se efectivice con un otorgamiento de escritura pública para inscribir mi predio, ¿no? También se da con esta materia del otorgamiento de escritura pública. Esto quiere decir que si hablamos de nosotros de materias conciliables obligatorias de mayor índice en nuestros centros de conciliación, vemos estas materias que tienen mayor índice, que son el tema que versa de los desalojos, del tema de arriendos, que el tema de las deudas y el tema de la escritura pública para que se pueda inscribir en los registros públicos. Y en cuarta ratio, diría yo, el tema de la indemnización por daños y perjuicios. Si hablamos nosotros de materias conciliables facultativas, sí entramos a tallar en lo que es la mayor carga, más que civil y contracciones con el Estado, en donde es nuestra bagaje como conciliador. Yo espero que tengamos más materias conciliables, sinceramente. Exhorto al Ministerio de Justicia que sea de esa forma para poder tener más competencia y trabajar más la conciliación. Es que la realidad y la estadística señala que familia es la que tiene la mayor carga. Por eso que ustedes solamente ser conciliadores básicos y no tener la especialidad de familia, considero que no debería de ser y deberían tener ambas especialidades porque familia es la que tiene la mayor mirada y el mayor trabajo en toda la población peruana. Mi querida Rosa, levántase la mano. Buenos días, doctora. Justo como estaba hablando de los temas de mayor problema, en el caso de, por ejemplo, de que se haya brindado un servicio de alquiler de carro, por ejemplo, a una empresa y esa empresa al final nunca se formalizó con un contrato, pero se emitieron facturas, este, y uno lo convoca a la conciliación y no se presenta, ahí queda, ¿no? Tendría que pasar a la parte legal. Y la otra consulta era, ¿está bien empezar por una carta notarial primero y luego la conciliación, o mejor la conciliación primero antes de la carta notarial? Muy buena tu pregunta, mi querida Rosa. Y entro a tallar ya no solamente como conciliadora, sino como abogada. Es importante, si no has tenido un contrato, que sí tengas eh, medios probatorios, probanza, para que te vayas preparando para lo judicial en caso el tema extrajudicial no tenga una, una resolución, ¿no? O sea, no haya un acuerdo, no se haya efectivizado. Entonces, sí sería muy importante primero una carta notarial y que en la conciliación adjuntes la carta notarial, que le has puesto 7 días hábiles, 24 horas, como tú consideres, porque eso ya es cosa tuya, y adjuntes también pues los correos electrónicos, los mensajes de texto, las comunicaciones que has tenido, como que se fueran indicios de que realmente pues has tenido esta relación jurídica con esta persona y que te está afectando, ¿no? Sí sería sí o sí determinante que lo lleves primero por la conciliación, previamente con tu carta notarial. Considero como, más que todo como abogada, de que sí deberías trabajarlo de esa forma. Ya, muchas gracias, doctora. Gracias. De nada, de nada. Y continuando, porque ya se nos agotó un poquito el tiempo, nos faltan 5 minutos para lo que acabemos, es señalar Doctora, que sí. doctora, muy buenos días. Yo soy Javier Torres, doctora. Con referencia a los conflictos que estaba conversando usted al respecto de los casos de alimentos, bien es cierto, doctora, que todo padre tiene el derecho de mantener a sus hijos, pero obviamente que a veces ninguna de las personas quieren asumir su responsabilidad, solamente lo hacen la conciliación y lo hacen de una manera, pues, a veces lo hacemos voluntarios, pero a otros lo de una manera de juguete, ¿no? A veces se va a las vías judiciales, y a veces se omite a las vías judiciales que no cumplen hasta cierto tramo, pero le siguen descontando a esa persona.
Por ejemplo, en mi caso, doctora, yo tengo un caso judicial con la madre de mis hijos, ya mis hijos son mayores de edad, que judicialmente me hicieron este proceso, pero lamentablemente la policía, la caja militar me sigue descontando el 60%. Pese que ya he presentado documentos judiciales y no hacen caso omiso a todos estos comunicados. Ujú. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ahora dígame usted. Claro, mira, yo te puedo decir a grosso modo, porque para poder entrar a detallar un caso más específico de cualquiera de ustedes, ya sería con un asesoramiento, ver documentos y todo, ¿no? Pero así a grosso modo, en este curso taller, lo que puedo señalar es que existe también la figura de la exoneración de pensión de alimentos cuando los hijos ya son formados, ya tienen su profesión, o ya han culminado su época académica, o si están desaprobando, pues también puedes pedir la exoneración de la pensión de alimentos. Porque así casos como el tuyo he visto muchísimos que ya tienen familia, tienen hijos y siguen descontando esta pensión de alimentos, ¿no? Entonces, la figura jurídica, a grosso modo, tendría que entrar a detallar más a tu caso, pero a grosso modo sería la exoneración de pensión de alimentos, que también se puede trabajar en la vía conciliatoria. Irte a un buen centro de conciliación, acá tenemos también CIADERCO, y en donde hay buenos profesionales para que puedan solicitar bien fundamentado el tema de la exoneración de pensión, y caso contrario, pues sería la vía jurisdiccional, ¿no? Doctora, yo tengo las exoneraciones, ya las tengo, ya las presenté inclusivamente, pero la caja sigue descontando. Lo No que pasa hace es que caso, hace caso. ya es un tema ya de incumplimiento de la caja frente al órgano jurisdiccional, y tendrías que pedir la ejecución forzosa, que llamen la atención a la caja, ¿no? Y es un tema coercitivo. Si ya tienes tú una sentencia que te favorece, pues ya la caja tiene ya responsabilidad, porque estás hablando ante un plano jurisdiccional, ante un juez. Ujú. Sí, doctora. Gracias, doctora. Ahora, ¿Ya? con referencia, doctora, a lo que usted manifestó hace un momento de que los padres hacen demanda a los hijos, he escuchado de sus personas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo a mi madre, que está viva, yo generé una demanda judicial a favor de mi madre para que cobre una pensión de alimentos. Es una forma voluntaria, no es una forma obligada, pero por vía judicial. Bueno, yo de mi parte, doctora, como hijo de mi madre, ¿no? Yo también tengo un derecho de darle algo a mi madre, porque mi padre tiene sus habitaciones, tiene sus empresas, pero también la manera es apoyar una forma voluntaria, para mi parecer, doctora. Si quieren una vía judicial, doctora, a veces hay padres que incurren que nunca han cumplido con los deberes de los hijos y ahora están pidiendo pensión de alimentos. Eso también se ve en sus casos, doctora. Sí, Para se ven bastantes casos de ese tipo, ¿no? De ese tipo. Por eso que nosotros tenemos también dentro de la carga en los centros de conciliación, más que carga, diríamos, los casos más concurrentes que tenemos en los centros de conciliación es justamente lo que voy a señalar en estos minutos que me quedan, que es la materia de familia. En cuanto a la materia de familia, estamos hablando de la pensión de alimentos. sí, No doctora. solamente la pensión de alimentos desde el otorgamiento, que es otorgar pensión de alimentos, pedir pensión de alimentos, seas hijo menor, seas hijo mayor de edad, con sustento de que estás estudiando una carrera o un oficio, un tema técnico, o sea también de padres frente a a sus hijos, que ya son mayores, como el caso que nos dijo la compañera, o también vemos casos en cuanto a la fijación, en donde un conviviente le pide al otro, siempre y cuando haya un reconocimiento judicial o notarial de unión de hecho, o un cónyuge le pide al otro, sabes que estoy tal, tengo esta necesidad y quiero una pensión de alimentos. Entonces, de acuerdo con el Código Civil, este artículo 475, hay una prelación de alimentos que se tienen unos a otros de acuerdo con esa prelación. Y se puede pedir la fijación o el otorgamiento de la pensión de alimentos. Pero también tenemos lo que es aumento de pensión o reducción
de pensión de alimentos. En la vía conciliatoria solamente podemos pedir aumento o disminución siempre y cuando hayamos realizado una conciliación extrajudicial previamente. ¿Eso qué quiere decir? Yo pido aumento de alimentos en la vía conciliatoria siempre y cuando tenga un acta de conciliación con acuerdo total del otorgamiento de la pensión de alimentos. Si yo tengo una sentencia judicial de pensión de alimentos, no podría pedir un aumento de alimentos en la vía conciliatoria extrajudicial. ¿Ya? No discrepo con eso, deberíamos tener competencia en aumento y disminución de alimentos, sea por una sentencia o sea por un acta de conciliación que se haya fijado en la pensión de alimentos. Se debería trabajar la pensión como lo hacen en otros países, pero lamentablemente aquí la directiva 16 no, 001-2016 del Ministerio de Justicia señala específicamente esa restricción, lo cual también ahí tendríamos que ver la prelación de la norma, que es la ley de conciliación con la directiva, pero de acuerdo a lo que establece el Ministerio, los lineamientos, pues se ve aumento y reducción bajo ese tipo. En el tema de la tenencia, que es el cuidado integral que tiene el padre o la madre, o ambos, como una tenencia compartida, vemos las figuras jurídicas, materias conciliables, también de mayor concurrencia en pedir tenencia exclusiva, en pedir tenencia compartida, y si hablamos de la tenencia, pues vemos el otorgamiento y también vemos la variación de la tenencia. Esto quiere decir que vemos materias conciliables también de materias de otorgamiento y variación. En lo que es el régimen de visita, también es una figura jurídica en donde se señala, de acuerdo con el Código de los Niños y Adolescentes, artículo 84, 83 y siguientes, que el régimen de visitas se da cuando el padre o la madre no ostenta la tenencia. Al no ostentar la tenencia legal, pues le toca un régimen de visita, porque no puedes dejar al padre sin o a la madre sin que tenga el contacto con sus progenitores, a menos que le afecte y le haga un daño probado a esa criatura. Entonces, aquí implica mucho los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, normas internacionales, y también en la Constitución, así como en las leyes especiales, que es la ley del interés, la ley del interés superior del niño y su reglamento que establece justamente el contacto y el derecho a que viva dentro de una familia como derecho fundamental de los niños. Y también tenemos la otra materia, estamos hablando en grande, porque cada figura jurídica que acabo de hablar, que es alimentos, tenencia y régimen, tienen varias materias conciliables, que lo vamos a ver acá a continuación. Tiene varias materias conciliables, uy, que no le he puesto aquí, y en ese sentido, estas materias conciliables, que ya les voy a pasar también otro material, eh, señalan pues que si tenemos, por ejemplo, el régimen de visita, no solamente vamos a ver el otorgamiento del régimen de visita, sino vamos a ver también la variación del régimen de visita. Y esto también aplica en esta directiva 001-2016, que yo puedo ver la variación en mi centro de conciliación siempre y cuando el otorgamiento del régimen de visita haya sido trabajado y acordado en un centro de conciliación extrajudicial, o sea, en la vía conciliatoria extrajudicial. Si yo veo que hay una sentencia de régimen de visita y quieren la variación en la conciliación por ese alineamiento que debe cambiar, no puedo trabajarlo en la conciliación. Y si hablamos también de otra materia que también es recurrente, todas esas materias que les acabo de mencionar con sus subfiguras son recurrentes. Pero si les hablo de la liquidación de las sociedades gananciales, también es una materia concurrente para el tema del divorcio. Ustedes saben que hay una ley que da el divorcio
notarial o municipal, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. Como requisito obligatorio, señala justamente que tengan, si tienen hijos, que hay un acta de conciliación en donde se haya acordado alimentos, herencia y régimen. Pero también se habla de la liquidación de la sociedad de gananciales. Es por ese motivo que es una materia conciliable la liquidación de la sociedad de gananciales, sea proveniente de un matrimonio o sea proveniente de una unión de hecho debidamente reconocida. Y si hablamos de eso, pues hablamos también de las figuras del matrimonio y de la unión de hecho, que son institutos naturales y fundamentales de la sociedad establecidas en nuestra Constitución Política del Perú. Y con esto quiero decir que si hablamos del matrimonio, pues tenemos nuestra acta de matrimonio, su partida de matrimonio civil, que es lo que pondera en ese tipo de casos. Pero si hablamos de una unión de hecho, hablamos de una figura que nos remite al artículo 326 de nuestro Código Civil, que es una unión de hecho, ¿no? ¿Todas las uniones de hecho son protegidas por ley o solamente las que cumplen con ciertos requisitos establecidos en esa normativa? No todas las uniones de hecho son protegidas por ley. ¿Acaso los que están configurados como los amantes, los que están muy enamorados y aún siguen casados o casadas eh, y tienen un impedimento matrimonial o dos varones, dos mujeres, podemos señalar que el Estado peruano los protege como una unión de hecho similar a un matrimonio? Pues no, ¿cierto? Entonces, para tener una unión de hecho protegido por ley, tienes que tener los requisitos establecidos en el artículo 326, que es unión heterosexual, que es libre sin impedimento matrimonial, que es haber convivido, comportarte como cónyuge en el lecho, techo, ¿no? Que son los deberes fundamentales de los cónyuges, 2 años continuos, ¿correcto? Y que tengas todas esas probanzas, si quieres hablarlo en el plano judicial o en el plano extrajudicial, que es notarial, pues tengas aparte dos testigos y declaraciones juradas y otras cosas más que no recuerdo específicamente, en donde te dan este reconocimiento de unión de hecho que en la actualidad está inscrito en los registros públicos, en el registro personal, que fue motivo de mi tesis que sustenté cuando fui para postular el tema de la abogacía, ¿no? Por mi título profesional sustenté y gracias a Dios ese proyecto de ley se hizo ley y ahora los convivientes que cumplen con los requisitos del artículo 326 pueden tener esta publicidad registral en el registro personal, en registros públicos, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar como colofón y como mi participación final es que los casos más concurrentes, en primer lugar, se lleva familia. Y en segundo lugar, las materias civiles que acabo de abordar. Y en familia existe muchas materias conciliables que he tratado de resumir en esta lámina, que el abordamiento es especializado si hablamos en lo que es materia civil. Y es por eso que este curso formativo en familia se debe abordar no solamente por la necesidad que tenemos en la población peruana de materias de familia que sean abordadas por la conciliación, sino también es importante abordarlas. ¿Por qué? Porque familia tiene bastante sensibilidad. Es mucho más complejo el abordamiento de los casos en familia. Y los conciliadores debidamente preparados estamos en la oportunidad, estamos en el nivel de poder trabajarlos y trabajarlos bien estos procedimientos. Tal es así que el resultado es mucho más beneficioso en comparación con el ámbito jurisdiccional. Un conciliador familiar que aborde temas de familia tiene la expectativa de ayudar por las grandes ventajas que tiene la conciliación en cuanto en cuanto a que las partes
se les recobra su autonomía. En cuanto trabajamos de menos a más las problemáticas y las posibles soluciones bajo el interés superior del niño. En cuanto a que las partes, como tienen un tema también sentimental, es toda una vida, una parte de vida, proyectos común que han tenido de sostenibilidad familiar, etc. Nosotros abordamos conflictos que no solamente están en el documento, sino que también están dentro de ellos y se aborda como un conflicto integral para que se pueda resolver en el plano extrajudicial mediante el acta de conciliación, lo que los jueces, por el tema de su investidura, por el tema de que en las audiencias están los operadores y los especialistas, entran y salen, no hay esa intimidad y muchas cosas más lo trabajamos, creo que mucho mejor nosotros, los conciliadores extrajudiciales, en el tema del ámbito familiar, estos casos de familia, ¿no? Y así hay otras ventajas muy importantes en cuanto a que las partes, cuando logran un acuerdo, y esto se efectiviza en un acta de conciliación que yo redacto, que nosotros redactamos como conciliadores, el cumplimiento es más que si existe una sentencia impuesta por un magistrado en donde hay una parte perdedora, una parte ganadora, y así tú ganes la sentencia o así ganes el caso, pues no te sientes satisfecha, y eso ha pasado en muchos casos que he tenido también como abogada litigante, no te sientes satisfecha en comparación a que tu caso sea trabajado por un conciliador debidamente preparado y hayamos trabajado las problemáticas que no solamente están en el papel, sino están también entre nosotros como personas que hemos tenido una historia y que esto pues se solucione con nuestras propuestas dirigidas por el conciliador, siempre enfatizando el interés que tienen los hijos de por medio, y llegamos a un acuerdo en donde es sostenible en el tiempo el cumplimiento. Puede que cambie, sí, porque el contexto puede cambiar, pero esto es por el contexto. Entonces ya pedimos una variación, pedimos un aumento, una disminución, una exoneración, ¿no? Porque el contexto cambia, pero no porque no me dé la gana de cumplirlo. Si el caso es bien trabajado, la efectividad del cumplimiento también es buena, pero si el caso es impuesto, la efectividad del cumplimiento no lo es. Con esto quiero agradecer su participación, muchísimas gracias, me despido, gracias por su atención, espero que esto haya calado a cada uno de ustedes y les pido por favor que activen sus cámaras para una fotito de término de este curso que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. A ver. Gracias, Toño, José, Darwin, Antonio, Mercedes. Uy, acá los hombres están ponderando, ¿ah? Más que las mujeres, ¿ah? ¿Qué pasaba con las chicas? Ah, no, ya me estoy equivocando. Está Marilyn, Jacqueline, qué lindo verlos, qué lindo conocerlos. Gloria, Dino, Selene, Miluska. Un abrazo, un inmenso abrazo a cada uno de ustedes. Besitos. Voy a poner. Gracias. Gracias a ustedes. Voy a darles a ver un fotito. Gracias, doctora. Les saludo desde la selva de Madre de Dios. Ay, Puerto gracias, Maldonado. Mercedes. Yo les cuento que estoy en Huancayo, estoy acá frente al campo, en la casita campo de mi mamá, en Sicaya, muy contenta y bueno, conectándome, un poquito preocupada de la conexión, pero veo que todo ha salido muy bien. Así que besos desde Bendiciones. acá, Gracias. muchas Gracias. gracias. Y una fotito, por Gracias. favor, no se me vayan. 1, 2 y 3. A ver, otra más, porque creo que no hemos entrado todos. Dame un segundito, una fotito más. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. 1, 2 y 3. Ok, muchísimas gracias. Cuídense bastante. Yo les Gracias. voy a mandar también la foto. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Ya, Gracias, gracias. doctora, muy amable. Bye, Gracias, doctora. hasta Hasta luego. luego. Gracias, Hasta luego, doctora. gracias, compañero. Gracias. Gracias.